llevada al máximo. Había voces de alarma ya en el año 2003 sobre el peligro de la burbuja inmobiliaria, porque se estaban acumulando los stocks de vivienda sin vender. Pero nadie hizo caso de eso. Todos pedíamos que hubiera un modelo económico más basado en la productividad, por lo tanto más en la incorporación de nuevas tecnologías a la producción para poder ser competitivos con el resto del mundo y no cifrarlo todo en la teoría de la libre. No hacer nada en eso nos llevó en el año 2007 a un déficit exterior, es decir, exportaciones menos importaciones, a un déficit exterior. Importamos más de lo que exportamos, el mayor del mundo en términos de Producto Interior Bruto, que era el 10% del Producto Interior Bruto del país. Y dirán, ¿y eso mucho o poco? 10%. El país que tradicionalmente ha tenido más déficit exterior ha sido Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene una ventaja, y es que su déficit lo reparte en todo el área del dólar. Y si devalúa el dólar, devalúa a todas las economías que usan el dólar como moneda de referencia. Por lo tanto, a Estados Unidos le preocupa menos. Pero Estados Unidos no llegó al 10%, Estados Unidos se quedó en el 8% del Producto Interior Bruto en el año 2007. Nosotros el 10%. ¿Qué necesitábamos para financiar ese déficit? Porque claro, el déficit del sector exterior no es solo una cifra, hay que financiarlo. Pues necesitamos ese año 700.000 millones de euros, además de todas las reservas del Banco de España. Eso ya indica algo. Es una cifra que si la pusiéramos en pesetas no cabría en la pantalla del ordenador. ¿Qué pasaba en el mundo financiero? El mundo financiero, ansioso del negocio, piensa que el mundo financiero no es un mercado competitivo, es un mercado, con la economía le llamamos mercado oligopolista, un mercado de oligopolio, donde son unos cuantos los que manejan el mercado. Y si me apuran, son 3 o 4 en España, no son más. Los demás siguen. Los demás que hay no son más que seguidores de lo que esos 3, 4 puedan decidir. Entonces, cuando eso ocurre, cuando la estructura del mercado es de pocos, esos pocos se vigilan constantemente y todos quieren ser más grandes que el otro. Con lo cual, el ansia por crecer es desmedida. Y efectivamente el sector financiero empieza a crecer. ¿Y empieza a crecer cómo? Pues, por un lado, mediante captación de ahorro de los particulares. Empiezan a aparecer todas aquellas cuentas que les prometen el oro y el moro y que les dan unos intereses extravagantes. Y empiezan a vender esos productos derivados que llamamos fondos de inversión. Y ese fondo es muy seguro. Y además ha dado un rendimiento el año pasado del tantos por ciento, y si usted lo tiene en un depósito, aunque sea un depósito a plazo fijo, le vamos a dar el 1,5%. En cambio, el fondo pues ha liquidado el año pasado el 12%. Y además, dice el hombre de la entidad, a quien conocemos, además está garantizado, con lo cual no hay problema. Y si un día necesita el dinero, venga usted, que lo tendrá inmediatamente disponible. Este es el mensaje. Con lo cual, efectivamente, se empiezan a colocar y a captar ahorro hacia ese banco, hacia esa entidad que quiere crecer más que el otro para estar por delante. Otra razón, otro camino para crecer era endeudarse. Y esos bancos, en ese ánimo de crecer, se endeudan también ¿con quién? Pues con el Banco Central Europeo y con la banca internacional, con el Bank of America, con el Deutsche Bank, con el Dresdner, con el Lloyds, se endeudan con los demás bancos. El negocio estaba en el margen, es decir, el Banco Central Europeo me presta a mí, Banco X, no voy a decir ningún nombre, Banco X, me presta el dinero al 1%, yo presto a mi constructor al 4,5%. Un 3,5% de un dinero que no es mío, pues es un negocio redondo. Tanto los créditos que se daban como aquellos fondos que estábamos vendiendo estaban en su mayor parte representados por inmuebles.
créditos hipotecarios, decíamos, a base de conceder créditos hipotecarios que tenían que responder a la deuda nuestra con el Banco Central Europeo o con el Deutsche Bank. Y al mismo tiempo que eso estaba ocurriendo, estábamos vendiendo fondos a nuestros clientes que estaban, entre comillas, garantizados también por hipotecas inmobiliarias del mundo, Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. La cuantía de los créditos fue enormemente elevada. O sea, lo normal es que los créditos para compra de inmuebles o para los créditos inmobiliarios sean apenas digamos, como la mitad como máximo, a ser posible menos de la mitad que los créditos para las empresas. En cambio, en nuestro país, las líneas rojas son los créditos a las actividades productivas. Y miren ustedes como en esta zona, el año 2002, 2003, 2004, 2005, el crédito a los hogares es prácticamente el mismo que a las actividades productivas. Por eso se quejan los empresarios de que no tienen crédito. ¿Y qué hacen los hogares? En los hogares, miren ustedes, el crédito a los hogares, las líneas azules es la compra de inmuebles. Las amarillas es el equipamiento, automóviles, electrodomésticos, etcétera, etcétera, y las rojas, al menos, son el consumo. Pero todo el bloque de créditos está fundamentalmente dirigido a los inmuebles. Dicho esto, llega un momento, estábamos todos en vacaciones, en la playa algunos, un 9 de agosto del 2007, viene un mensaje de Estados Unidos, apocalíptico, por parte de Lehman Brothers, algo que se llama, por primera vez en España, se dice término, las hipotecas subprime. Se tradujo muy bien el término subprime y se le llamó hipoteca basura. El fenómeno que había ocurrido, pues que Estados Unidos también, en una competencia como la que estaba ocurriendo en España, había concedido créditos por encima del valor de los inmuebles. Lo mismo que estaba pasando. Créditos por encima del valor de los inmuebles. Si la cosa se hubiera quedado ahí, hubiera tenido menos problemas. Lo que pasa es que entonces las compañías financieras, con la garantía de esas hipotecas, emitían unos títulos, que llamamos titulización de las hipotecas, emitían unos títulos que vendían en la bolsa, vendían en el mercado de valores. Títulos que compraban el sistema financiero mundial para crear esos fondos de inversión que se vendían al pobre jubilado que aspiraba a que le dieran un rendimiento un poco más alto. ¿Dónde están los títulos? Cuando se dispara una situación, ese 9 de agosto, es porque Lehman Brothers tiene que hacer frente al vencimiento de los títulos que él había emitido y se da cuenta que las hipotecas que lo garantizan no son capaces de pagar aquellos créditos. Y en ese momento suspensión de pagos de Lehman Brothers y con él empieza las fichas del dominó, porque una crisis financiera de uno arrastra a otros muchos. El primer problema es quién tiene los títulos esos que se han emitido sin garantías. No se sabe. No se sabe porque el mundo financiero es un mundo que actúa con tanta rapidez que el título que hoy se pueda emitir en Cáceres, mañana o dentro de 2 horas puede estar vendido en Singapur. Y se lo hemos vendido a un señor de Singapur. Entonces, ¿dónde están esos títulos? No se sabe. Y ahí empiezan a salir nombres, junto a Lehman Brothers, este otro señor que se ha hecho muy famoso ante todos nosotros, Madoff, o menos lleva 30 años de prisión por delante. Goldman Sachs, Paulson, IAG, Northern Rock, Citigroup, ING, Banif en España. Pero todos están salpicados por eso, pero nadie sabe en qué cantidad. Primer efecto, nadie se fía de nadie. Y el mercado financiero no puede funcionar si nadie se fía de nadie, porque financiero viene de fiduciario.
aquel en el que creemos. Si nosotros retiramos la confianza a un intermediario financiero, no tendrá más remedio que cerrar la puerta. Escasez de dinero, nadie quiere prestar, entre los bancos se dejan de prestar dinero, un mercado muy de siempre, que funciona diariamente entre el sistema, entre los distintos bancos entre sí, que es el mercado interbancario, desaparece. Desaparece porque el Santander no está dispuesto a prestar al BBVA o el BBVA al Santander, porque si le presto hoy, a lo mejor no me lo devuelve, y si tiene muchos títulos de estos, no me lo devolverán nunca. Con lo cual, desmoronamiento económico y una deuda externa que empieza a preocupar muchísimo, porque claro, el acreedor externo nos va a pedir que le devolvamos el dinero. Miren ustedes la evolución de la deuda externa. Desde 2005, este es el total, la curva de arriba, la curva total. Desde 2005, que son 1.144.000 millones de euros, al año 2011 es 1.775.000 millones de euros. Un crecimiento, ¿y quién es el más responsable de esto? Miren, esta línea es el medio daltónico, no lo voy a identificar, pero es un color así como malva. Este es el endeudamiento de los particulares, empresas y bancos. Son los más endeudados. De ese 1.775.716.000 corresponden a particulares. Con el exterior. Sigue otros sectores residentes. Bueno, estos son instituciones financieras. Estas son empresas, la línea blanca, empresas que también se han endeudado en el exterior, han pedido créditos, empresas manufactureras, eléctricas, telefónicas, de construcción, que se han endeudado también con el exterior. La línea, esta azul oscura de aquí, estas son las administraciones públicas. Esta línea de aquí es la inversión directa, que esa ojalá hubiera más, porque esas son inversores que vienen a crear riqueza en España. Y la línea amarilla, que es prácticamente insignificante, es la autoridad monetaria española, es decir, el Banco de España. Al tiempo que se está produciendo todo eso, este otro ya lo conoce. ¿Cómo está todo eso afectando al empleo? O si quieren ustedes, he cogido la parte pesimista, cómo afecta al desempleo. No hace falta decir ahí quién es España. Están entre los países que están, son los mismos, los del entorno: Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, la zona euro y la Europa de los 27. Bueno, pues España está justo de aquí. Cada barra de estas corresponde a un año, desde el año 2006, donde nuestro desempleo era el 8,5%, hasta el año 2011, donde nuestro desempleo medio del año, el último mes terminamos más, pero el medio del año, para que sea comparable, es el 21,7%. Muy por encima de cualquier otro nivel de la Unión Europea, o de Estados Unidos, o de Japón. Japón está en el 4,6%. Italia, con todos sus problemas, en el 8,4%. Alemania, en el 5,9%. Francia en el 9,7%, Estados Unidos en el 8,8%, España en el 21,7%, que es el gran dramatismo al que llega uno en esta situación. Resultado de eso, como que era lógico, la consecuencia de todo esto es la falta de confianza de los consumidores. ¿En qué? En el índice general, en cómo funciona el país, en la tendencia económica, que son las barras de color granate, y en qué pasa en mi casa, qué confianza tengo en lo que yo puedo hacer en mi casa, que son las amarillas. Es como el español piensa, se siente más capaz que lo que cree de capacidad de los demás. Es decir, yo me siento más capaz, en el año 2008, que es cuando está la gran caída
piensen que estamos hablando de lo de Lehman Brothers, era el 9 de agosto del 2007. En 2008, la gran caída. Pero la gran caída es mi preocupación por el hogar, baja mi confianza en un 20%, la tendencia económica de la nación en un 33% y la confianza en la nación en general cae en 34%. O sea, ustedes dirán, ¿y por qué después sube? Estamos mucho mejor. No, nos hemos acostumbrado a estar mal que existir. Es lo que no hay mal que 100 años dure el cuerpo que lo aguante. Pero es verdad. Pero en definitiva esto nos muestra una situación comprometida. Hay ahí un ensombrecimiento de la esperanza, un empobrecimiento de la población, conflictos familiares y sociales, consecuencia de toda la situación de crisis, descrédito generalizado y más todavía de los líderes políticos y económicos. Veamos, a modo de reflexión final, a dónde llegamos con todo esto. Cada uno en su interior tiene que plantearse una pregunta: ¿por qué la crisis? Parece que me atrevería a decir que una bacteria había anidado en el corazón de los hombres. Esa bacteria le llamamos afán de ganancia y afán de dolor. Eso está además anidado de tal forma que pretendemos esos dos objetivos que están claramente definidos en la actitud de redes sociales de Juan Pablo II, pero además conseguirlo a cualquier precio. Dense cuenta dónde está en estos momentos la dignidad. ¿Dónde está? Un término mucho más común. La dignidad humana hablamos fundamentalmente de los cristianos. Pero la gente, los no cristianos, hablan de otro término que también ha desaparecido: la vergüenza personal. Esos afanes de poder y de ganancia cuentan con dos aliados perfectos: el materialismo y el consumismo. Materialismo y consumismo que tienen un denominador común: el egoísmo. Yo primero. Yo primero, y además en aquello que yo cotice. El materialismo, en cuanto que hoy día parece ser que lo que no es material, lo que no se pesa y no se mide, no existe.